Siloé de YouTube, ruta para la memoria por Siloé. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, ok. ¿Y entonces en qué andas? Ando con unos universitarios de la Javeriana. ¿De qué departamento son? Arquitectura. De arquitectura. Ellos andan caminando por la comuna y conociendo sitios bonitos y les habían dicho pues que si no era malo, y nos caminamos a caminar. Salí, David es el que más turistas trae a la comuna, en especial trae mucho turista extranjero, alemán, francés, pero trabaja mucho con las universidades. Él es el primero que armó las rutas turísticas en Siloé y andar con él es caminar mucho por la grada que ustedes quieren ver. Aquí vamos a conocer la historia de Siloé, el museo de Siloé. No es un museo como los que ustedes, los extractos 6 que están acostumbrados, es un museo totalmente diferente. Pero es nuestra historia, es lo que queremos que la gente venga y nos conozca. Que no le cuenten a usted, ay, Siloé es peligroso, yo no voy a ir. No, ustedes vengan, salgan con los otros caminos, entonces que Siloé no es como se lo pintan. Y que luego ustedes vayan a sus universidades, a sus barrios, como el Primero, el Canello, la Jardín, Santa Teresita, el Peñón, Guarazú, digan, yo estuve en Siloé y lo que me contaron es mentira. Estuve caminando con David Gómez, estuve caminando con el enano y eso es una chimba. ¿O cómo se han sentido? Rico, ¿cierto? Entonces sigan pues. Sigamos. Vamos, ¿no podemos ver acá, no? Ahorita. Bueno, vamos a ver acá. Primero arriba. Muy distinta como lo pintan hasta ahorita. Y ahí está el socavón de cómo eran las minas de carbón anteriormente. Dale allá. ¿Sí? Estos son cosas de los indígenas. Bueno, Da Vinci, hable que te No, hágale usted porque usted ya estaba aquí. Sí, Le toca a usted. he caminado. Aquí hay muchas cosas como las primeras cámaras que llegaron, los primeros televisores, ¿sí? Las bicicletas que usaba nuestra gente para subir a la parte alta. Todo lo que usted ve ahí que es zapatos, demostrando por qué la gente gasta tanto sus zapatos en Loma. Ustedes ya subieron cómo era la vuelta, ¿no? Hoy pues el motorratón, hoy es el terminocable, pero los que somos un poquitico más antiguos, que nos tocó bajar desde la Estrella hasta Cosmocentro para coger un jeep, un bus que nos llevara hasta Pance, sabemos lo que era tener unos zapatos cómodos para poder andar. Y sin embargo hay gente que en tacones bajaba de ahí para abajo. Sí, bueno, vamos a mirar por acá un poquito. No, David, ayúdeme que estoy cansado. Hágale. Sigo yo. Mire, estos son los primeros fotos de cómo se fundó Siloé. Aquí pasamos ahorita, pero esta foto es de qué año, Da Vinci? 57. 57. ¿Se me acuerda que estuvimos ahorita ahí cuando volteamos en el CDI que bajé unas graditas? ¿Se acuerda que bajé esta vez? Esta no la bajamos, va. No, aquí. En el Museo de la Tertulia, ¿cuánto estuvo el museo, David? 2 meses. 2 meses. Mire, esta es la forma, miren los mineros de la época. Esta es la única foto. Dame la foto de los mineros. La memoria con estudiantes de la arquitectura La Javeriana. Vamos en esta ruta de la memoria en el Museo Popular de Siloé con el enano que hace otra ruta. Varias rutas por Siloé, eso es interesante. Esas son cosas que solamente lo vemos acá. Mira las primeras neveras. Ustedes eso no lo vieron jamás, ¿sí o no? Yo, mi Una abuela guitarra. tiene una en la Sí, finca. cucarachas dignas, ¿cómo así? ¿Dónde está? Explicarle lo de las cucarachas dignas en el Están museo. en Bogotá, en un museo. Son, o sea, aquí estuvimos nosotros en una ruta, como está haciendo el enano hoy, y entonces vinieron los de la tertulia con los curadores. Y en esa caminata con unos alemanes también, ellos dijeron que querían que estos estuvieran en la tertulia, ¿cierto? Yo me opuse siempre, yo no quise nunca, pero unos amigos alemanes, Andreas y Dani, me insistieron hasta que aceptamos con varias condiciones para llegar allá. Y ellos inventaron una sala de desinfección porque pues esto está lleno de polvo, hongos y no sé qué. En el segundo día de la inspección, porque se limpiaban las piezas con tapabocas y con unos líquidos, ellos decían qué podíamos entrar y qué no podíamos entrar. Mientras ellos decían que entrábamos, nosotros volteamos y metíamos las cosas. Solamente una pintura que tenía muchos hongos y las echamos. Pero el segundo día yo pregunté, bueno, venga, muy raro porque yo no veo cucarachas aquí. Y me contestó Cristina, que es la museóloga. Me dijo, ni una sola.
Y entonces yo contesté de una manera natural, no, ni siquiera lo pensé. Las cucarachas de Siloé tuvieron más dignidad que nosotros que vinieron a meterse a este museo burgués. Entonces hicimos un cuadro con las cucarachas de acá que se mueren. Yo antes las mataba, ya no las mato. Uno sabe que el ciclo de ellas son 18 meses de vida más o menos. Entonces por ahí aparecen muertas y las vamos montando. Las cucarachas que nunca salieron de Siloé. Y es verdad, nunca se fueron, es una cosa rara. Como por qué no salieron y se quedaron acá. Bueno, Y ese cuadro, o sea, Y ese cuadro, y entonces Luisito, sí, ese cuadro. Y Luisito Comunica, que vino acá, lo que vino a ver fue las cucarachas de Siloé. A eso vino acá al museo. ¿A usted le gustaría como ingresar, pues generar ingresos como poniendo esto un museo, digamos? No, para nada. Importante, como arreglando todo La memoria de eso? Siloé no tiene precio, no está en venta. Bueno, y bueno. Sí, no, hombre, y eso que no les dijimos, no son permitidas las fotografías ni los videos dentro del museo. Son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener memoria. Aquí es prohibido hacer silencio, hay que hacer bulla. Aquí puedes tocar las cosas, los puedes agarrar. Y aquí aquí tenemos cámara, pero sin energía. Que ahí hay una cámara, venga y la mira por acá. Este es importantísima. Estas dos imágenes. Hágale, eso se trata. Vamos, también. ¿Sí? Porque unos zapatos que no ¿Y eran. dónde estaban? Pues me vine por... Nosotros arrancamos ruta a las 3 ahora. Sí, yo a las 3 tengo... Ayer hice 2. ¿cuál es el Mira, No me coloqué uno. ¿cuál? lea. No hay energía para vigilarte. Confiamos en ti. Ay, qué bueno. Listo. Entonces, mira, señores curadores, son bienvenidos, pero con respeto, evite dar consejos. Esta es nuestra estética. Claro. Nosotros aquí no. Venga, Esa porque es la tiene David, porque historia David sí de tiene, David Siloé. tiene más historia que yo. Entonces este espacio es un espacio donde comenzamos a confrontar un poco la historia, la memoria. Entonces comenzamos con este ejercicio. ¿Quién de ustedes sabe qué es esto? Una grabadora. ¿Un beeper? ¿Y por qué sabes que es un viper? Porque mi mamá es enfermera. Y ella Ah, usaba eso por cuando eso. hacía práctica. Este era la comunicación de los médicos y las enfermeras, ¿cierto? Resulta que no funciona como en Europa o en Estados Unidos. En Estados Unidos, Europa, uno le marca, pero le aparece el número que quieren que uno llame. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia era una operadora, usted le decía a la operadora, oiga, yo quiero irme con mi moza allá en el Parque Caicedo, y entonces allá aparecía, vea que quiere ir con su moza en el Parque Caicedo a tales horas, ¿cierto? Ese más o menos es como la historia de estos, pero es muy difícil que jóvenes como ustedes identifiquen esto. Entonces, este es más moderno, Sí. pero también es un beeper. Y entonces, por ejemplo, este. Ya es un celular, ¿no? Ujú. Este también. Celular. Es Bueno. indestructible. Como estas cosas que ustedes botan cotidianamente. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes espacios para contar cosas. Y muchas de las cosas funcionan. Por ejemplo, mire, si a ustedes les gusta el cine, entonces, Una ruta turística con estudiantes de la mire. Universidad Javeriana, no me alcancé. A ver. Pero sí funciona. Sí, muchas cosas de las que están aquí, que bueno, la comunidad funciona. Bueno, nuestra historia es de nuestros indígenas Yanaconas, nuestros negros esclavos de la hacienda Calle Moralejo. Y tenemos esta es la última, hace un año. Esta señora que está con la niña se nos murió por el invierno, se caen las casas y entonces se muere la gente por el invierno. ¿Cómo es? O sea, el invierno, ¿cómo los afecta a ustedes? Pues obviamente lo que pasa es que la saturación de aguas desliza las casas. Ok. Y entonces se presentan ustedes que son estudiantes de arquitectura, entonces ya vamos a llegar a otro espacio. El espacio, por ejemplo, en Cali, ¿qué comimos comemos diario? Si se puede llamar de esa manera. Tomamos mucha agua, ¿no? Y resulta que estos tubos son asbesto cemento, cancerígenos, en toda la red matriz de acueducto de Cali. Ya más o menos como el 45% todavía es de este material. Acá en Siloé. En Cali y en Siloé también, Siloé no es la excepción, pero Cali tiene... Bueno, entonces, mire cómo se va carcomiendo, mire. Esto es asbesto cemento prohibido. Mire, esto es cancerígeno. Con eso también hacían los techos hace poco. Ajá, que son Que prohibidas. prohibieron. Bueno, y ustedes que son estudiantes de arquitectura, entonces les vamos a mostrar un poco. Ya ustedes caminaron y se dieron cuenta que la mayoría de las casas
están en material sólido, ¿no? No, estoy en el museo de... Y antes nuestras casas eran en madera, en plástico, eran en esterilla, eran en bareque, y por el problema de baja autoestima, que yo quiero ser superior al otro, voy construyendo la loma y la vamos metiendo mucho peso. Un promedio de 1.8 a 2 toneladas de peso se les mete a la loma diariamente a lomo de caballo, llevando los materiales de construcción, hierro, cemento. Y hemos ido avanzando. Miren, las casas más modernas hace 40 años eran en ladrillos, pero de tierra, crudo, ¿cierto? Después fueron avanzando la construcción, entonces ladrillos mucho más consolidados. Cómo llevamos el agua en el territorio por allá en la década del 40, 50, a través de estas ruedas con estos tarros, ¿cierto? Y aquí es la última toma que se hace de un terreno, donde hoy, si ustedes van allá, es el Siloé de hace 40, 50 años. Las casitas son en plástico, en esterilla, es una parte que le llaman la gallera, y se ha ido construyendo a medida que vamos avanzando. Se tomó eso hace 2 años, prácticamente medio de la pandemia. El ESMAD entró a arremeter, golpeó niños y la comunidad se quedó allí. Lleva 2 años allá, ¿cierto? No ha cambiado en nada, pues estos elementos hacen parte precisamente de lo que pasó en ese momento. Eso está en esto, o sea, está en memoria viva porque la gente ya va a cumplir 2 años desde que se tomó, en abril del 2020. Y recuerden lo que pasó en Colombia, que se inició. Y aquí recogemos. Estaban pegados allá. Pero los hombres y mujeres de bien, que ellos mismos le pusieron ese apodo, nosotros los ciudadanos populares no le pusimos el nombre a la gente de bien, que vino a borrar los murales y que después volvió otra vez, lo repintaron y volvieron otra vez y los ensuciaron. Entonces nosotros tenemos aquí inclusive rodillos nuevecitos que ellos dejaron tirados, estos tarros con pintura lo dejaron tirado. Nosotros no pretendemos que los ricos, entre comillas, porque todos los ricos no son tan malos ni todos los ricos somos tan buenos, ni todos los pobres somos tan buenos. Es la especie humana. Lo ideal es que una persona tenga dinero y es solidario, pues muy chévere, ¿no? Pero uno de pobre que no tiene nada económico, la solidaridad es muy importante. La solidaridad no tiene que ver con riqueza, es con la actitud del ser humano. Y entonces lo que le pedimos a los hombres y mujeres de bienes de la ciudad es que primero que no monten a Sebastián de Belalcázar como un psicópata asesino, un invasor que mató muchos negros esclavos indígenas. Lo segundo es que le pedimos es que no borren los murales, no los dañen, hagan murales también, háganlos, pero con colorido, no de color gris. O sea, si adoran a Uribe, pues hagan a Uribe por todos los lados. ¿Quién les va a decir que no? ¿Cierto? Usen las paredes también como lo usa el pueblo. Entonces, aquí no es una discusión de ese tamaño. Y aquí, esto un policía lo donó al canal de YouTube, esta camisa. Y aquí lo que planteamos es, no basta con cambiar el uniforme, cumplan la ley y defiendan el pueblo colombiano, es lo único que se pide. Porque están cambiando los colores de las patrullas, de las motos, de los uniformes, y ¿qué? ¿Cambiar eso qué? Aquí duramos 60 días sin policías. La idea de la Operación Zapatero era que nos matáramos entre nosotros, crear anarquía, pero no pudieron. Y no se mataron. Sí se levantaron los índices de homicidios y de hurtos, obviamente, pero después se fue nivelando porque la misma comunidad comenzó a controlar. Pero la policía lo que pretendía era desprestigiar el paro a través de dejarnos solos sin policías. Mira que mi mamá es enfermera y amiga de los médicos. Bueno, le tocó un turno en el HIV. Sí. Y pensaban que iban a dejar muchos muertos de Siloé, que iba a estar muy pesado el turno. Cuando le pregunté cómo te fue, me dijo, no hubo ningún muerto, o sea, no pasaba nada por allá. Entonces era como, bueno, entonces lo que está pasando allá y lo que están diciendo sí es mentira. Pues es en parte mentira. Pero la respuesta no es esa. La respuesta es que los muertos y los heridos iban al hospital Siloé, pero cuando los jóvenes y la comunidad se dio cuenta que allí había fuerza pública, habían policías dentro del hospital y había la Fuerza Aérea atendiendo con médicos y enfermeras, entonces lo que hicieron fue crear hospitales de campaña en la comunidad. Entonces los heridos iban a ir a la comunidad a que los atendieran. Esa es la respuesta. Aquí se hicieron hospitales improvisados dentro de nuestra comuna, porque la ley, que muchas veces está de parte de las personas que gobiernan esto, que la mayoría son corruptos, ¿sí? Lo que pretendían era desaparecernos muchos muchachos, y de hecho lo hicieron. Hubieron jóvenes que fueron a parar a Jumbo, a Palmira,
No tenía nada que ver. Aparecieron en el Éxito, en las bodegas del Éxito. Este joven que murió en el Dollar City, ¿Cuál? este joven evangélico de 16 años, apareció, ¿El que apareció quemado? sí, ese es, en el Dollar City. Evangélico. Estos elementos son los que recogimos del Dollar City. Y ahí están los muertos de toda Colombia, incluyendo los policías, ¿no? ¿Ese es 3 el policías. saco del informe? Entonces, mire, hicimos muchas cosas de esas y la gente de bien o los medios de comunicación que dan la información al país no se dieron cuenta. Pero muchos de nuestros heridos no podíamos llevarlos a los hospitales. ¿Por qué? Porque allá los estaban, o los mataban o los desaparecían. ¿Cuántos desaparecidos? Dice que unos 10 más o menos. Lo judicializaban, ¿no? Sí. El miedo era que lo judicializaran. Usted está herido y fuera de eso lo cogen, lo capturan y lo meten preso. Ahora mire, los escudos con los que los muchachos se defendían aquí son estos. Plástico, con señales de tránsito. Y había uno que está en Bogotá, es que hay exposición del museo en Bogotá. Y hay un escudo en acero muy fuerte que le atravesó un tiro de fusil. Mira, aquí están, esta escultura es precisamente de un escultor de acá de la comunidad, un artista que lo hace. Y lo que dice es, esto es para recordar el día que un pueblo dijo no más. Y entonces es una parte de un semáforo, ese coso amarillo. Lo otro son granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos vencidos y bala por bala. Y él le pone aquí traumática, 9 milímetros, de fusil. Bueno, él le pone de qué arma es cada cosa de esas. La resistencia que se le hizo aquí al gobierno fue muy fuerte, ¿sí me entiende? Pero nosotros estamos a favor de la protesta, lo que nosotros no estamos es a favor del vandalismo, porque eso de ninguna manera nosotros dos nos Si iban a quemar el cable, ¿no? sí. Entonces imagínense, si nosotros no nos paramos por lo de nosotros, pues nos lo dañan, ¿cierto? Igual nosotros sí estamos a favor de la protesta, porque hay muchas cosas del gobierno que nos tienen conformes a la clase menos favorecida. Pero tampoco pretendíamos que el medio de transporte masivo fuera vandalizado, ni que el cable fuera vandalizado, porque eso no se trata. Peor aún cuando este alcalde gay que tenemos viene y nos deja sin policías. Nos deja ahí peleando entre nosotros, que es lo que David dice. Pretende que nos matemos entre nosotros, y de hecho muchos jóvenes que no entendían la vaina lo estaban haciendo. Y a los 60 días llegaron con mercados y con una cantidad de mujeres policías a regalar mercados y volvieron otra vez y ahí están circulando. O sea que el problema no era que los policías tenían miedo, No. sino que los sacaron fue precisamente para que los matáramos, para crear anarquía. Esa es lo que es el tema. O sea, la gente dice, ay, no, sacaron a la policía, la gente si no la sacó, no, la sacó el alcalde. No, se militarizó. O sea, este man está loco. Y después se le vienen todas las demandas que se le vienen, ¿sí? Porque es culpa de él, el primer comandante de la ciudad es el alcalde. Yo más o menos. A mí me tocó. Las motitos de la Me época, tocó. los uniformes de Pero cuando no arrancamos a entiendo construir el por qué. miocable, las botas de los trabajadores del miocable. Ah, ¿Sí? Vamos a mirar fotos. Sí, a mí me Ese es aquí el control. Este es aquí cuando está el control de la que está apuntando. Ahí, ver ahí. Está foto ahí. Pero que tenían la... Definitivamente nos matamos buscando tanto en Google por las imágenes. Venga para que la veamos acá porque acá está mejorcito. Acá están las fotos como más... Ay, mi papá está mal. Ah, tu papá está mal. Acá ya hay fotos de todas las que quiera, papá. Vean pues las fotos de los mineros. Aquí se dio el primer falso positivo documentado, que es un niño, septiembre del 85. Escuche eso, escuche eso. Escuchen eso, el primer paso positivo. Ese día, el SMA en el día anterior se había enfrentado, el GOES con el M-19. Y resulta que ellos pidieron ayuda al ejército, como siempre lo hacen. El ejército entró y en la madrugada asesinó a ese niño. Pegaron un tiro de fusil en la cabeza y lo tiraron a esa champa. Y entonces
uno de los periodistas del periódico El Tiempo, Arias, vino y tomó la fotografía del niño sin el fusil, y media hora después los otros periodistas de los otros periódicos dijeron que ellos, ¿por qué no entraban? Y han entrado, y cuando entran ya encuentran el niño con un fusil en la mano, como lo pueden ustedes observar aquí. La prensa sale a titular fuera del tiempo, los otros periódicos dicen, niño guerrillero del M-19 de baja en Siloé. Esa fotografía logró desvirtuar ese cuento del niño guerrillero, y no duró giro 24 horas ese falso positivo documentado. Y aquí entonces contamos un poco qué pasó en el 85 acá en Siloé. Esas cabezas de maniquí son los civiles asesinados en esa operación, que es muy parecida a lo que sucedió en el paro nacional. Por eso aquí tenemos un letrero que dice: la protesta social en Colombia 2021 la comparamos con la operación Navidad Limpia en 1985, cuando 3.000 hombres de las fuerzas militares cometieron contra 10 milicianos. La diferencia fue que en el 2021 los jóvenes pelearon con piedras y palos. En el 85 los pocos milicianos del M-19 pelearon con fusiles. La memoria es de todos y todas. Aquí tenemos algunos fragmentos de acero de las armas derretidas en el proceso de paz con el M-19. El grupo guerrillero M-19 fue el grupo que estuvo más cerca de tomarse el poder, porque no tenía tantos guerrilleros, pero el pueblo colombiano estaba a favor de ellos. Es una guerrilla nacionalista. Este señor Pizarro lo mataron en un avión, comandante Pizarro del M-19.